Voy a compartir la pantalla y por favor indíquenme, ¿sí? Si es que se nota toda la pantalla. Ujú. ¿Ahí se nota todo? Ok. A ver. Sí, perfecto. Listo. Entonces ahora sí, le vamos a dar pase entonces a la presentación. Muchas gracias. Bien, vamos entonces con la clase de virus y de bacterias, como te estaba comentando. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca de las bacterias, principalmente estamos hablando pues de seres que no son vivos, ¿verdad? Seres que no son vivos. Entonces, si no son seres vivos, recordemos nosotros la clase de la semana anterior. ¿Qué habíamos visto nosotros en la clase de la semana anterior? ¿Recuerdas? Habíamos visto que los virus eran complejos supramoleculares, ¿verdad? Habíamos visto que eran complejos supramoleculares. Por lo tanto, vamos a colocar aquí, voy a colocar aquí, las características, pues, de quiénes de los virus, ¿sí? Vamos a colocar aquí las características de los virus. Recordando, no son seres vivos, no son seres vivos, no son seres vivos, ¿ok? No son seres vivos. ¿Qué más hemos dicho? ¿Por qué no son seres vivos? Porque en este caso son solamente agregados, complejos, supramoleculares. ¿Recuerdas que ellos no hacen por sí solos metabolismo? No se reproducen. Entonces voy a poner acá, estos de acá, son agregados supramoleculares, ¿no? Supramoleculares. ¿Y por qué son agregados supramoleculares? Bueno, porque ellos presentan proteínas. También en su conformación tienen lo que se denomina ácidos nucleicos, ¿no? Tienen ácidos nucleicos. Otros pueden tener en este caso la presencia de lípidos, cuando hablemos en esto de los virus envueltos, por ejemplo. Entonces, como son todo este conjunto de partículas que son muy grandes, pues nosotros decimos que son agregados supramoleculares. Hay también enzimas, que también son proteínas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver proteínas como cápside, como el capsómero, ¿cierto? También podemos decir que ese material genético, ese ácido nucleico, puede ser de qué tipo, ARN o puede ser del tipo ADN. Entonces, pueden tener ácidos nucleicos, y esos ácidos nucleicos pueden ser ARN o DNA, ¿sí? Nunca están los dos en un mismo virus. O pueden ser ARN o pueden ser DNA. ¿Qué más? ¿Son grandes? ¿Cuánto miden estos? Miden en nanómetros. Entonces decimos que ellos son submicroscópicos. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? Entre 20 a 300 nanómetros están midiendo. También podemos decir que ellos son específicos. Son específicos. Es decir, ¿no? Un ejemplo de ellos viene a ser aquel virus, pues, que afecta a los linfocitos, ¿no? Vamos a decir entonces que este es el virus del VIH. Específicamente afecta solo a los linfocitos. O si no, cuando decimos el virus del mosaico del tabaco, quiere decir que solamente afecta a la planta del tabaco. ¿Okay? Eso viene a ser la especificidad. Además, hay que mencionar que los virus se encuentran en dos estadios. Tienen dos estadios. ¿Quiénes son esos dos estadios? Los dos estadios pueden ser, en este caso, de forma extracelular, y aquí se le denomina virión. ¿No? Aquí podemos decir que la célula se encuentra ¿de qué forma? Si es extracelular,
se encuentra de forma, voy a poner otro color, inerte. Inerte. ¿Está bien? Sin embargo, cuando hablamos de un virus intracelular, estamos hablando de un virus, en este caso, que puede replicarse. Es activo, ¿no? Se puede replicar. ¿No? También mencionar que estos son parásitos obligados. Son parásitos obligados. Entonces ellos, para que puedan replicarse, es necesario infectar una célula. ¿Sí? Necesitan de una célula. ¿Qué más podemos decir acerca de los virus? Os pueden preguntar, porque ya lo han hecho anteriormente, que los virus, en este caso, fueron precisamente descritos por primera vez, en este caso ¿por quién fue? ¿Te acuerdas? Dimitri, ¿verdad? Dimitri en el año 1892. Entonces, Dimitri, voy a poner acá, Dimitri, en el año 1892, describe al BMT. ¿Quién es el BMT? Es el virus del mosaico del tabaco. Lo describe como un patógeno, ¿sí? Lo describe como un patógeno. Sin embargo, también tenemos el BMT, que es el primer virus descrito. Ya está. ¿Okay? Sin embargo, vamos a ver que existe un segundo personaje, que es Stanley. Y Stanley, ya para 1935, lo que hace es cristaliza al BMT. Bien, con todas estas descripciones ya podemos clasificar a los virus. ¿Cómo clasificamos nosotros los virus? Podemos clasificarlos de repente si es que estos presentan RNA o presentan DNA. A ver si me ayuda aquí la pantalla. Y tenemos aquí la clasificación. ¿Según qué? Según su genoma. Voy a poner otro color. Según su genoma. Según su genoma, decimos que estos pueden ser virus DNA o virus RNA. Vamos a poner otro color. Si decimos que son virus del DNA, ahí está, virus DNA, vamos a encontrar, por ejemplo, enfermedades como la viruela, ¿no? La viruela, enfermedades como el herpes, la varicela. Vamos acá, encontrar la viruela, la varicela, el herpes, la hepatitis B. También podemos encontrar el papilomavirus, la conjuntivitis. Oh, perdón. Ya me estaba adelantando ya. Ahí está. La conjuntivitis. ¿Sí? Ahí está. Pero también existen los virus ¿de qué tipo? RNA. Están los virus RNA. ¿Sí? En el caso de los virus RNA, encontramos, por ejemplo, enfermedades como ¿cuáles? Enfermedades como la gripe, el VIH, la fiebre amarilla, la rubiola, la hepatitis A, la rabia, la poliomielitis,
el dengue, el sarampión. ¿Sí? Entonces, esas son prácticamente pues las enfermedades que ustedes también las van a encontrar en el boletín. Ahora vamos a ver cómo estamos acerca de lo que me mencionan. Sí, todo bien, ¿verdad? A ver, vamos a ver el chat. A ver. Sí, perfecto. Eso es lo que me agrada. Bien, dejen nada más sus comentarios, no se preocupen. Muy bien, Jordan, sí, ya estoy revisando. Perfecto. Muy bien, Giancarlo, Rudy, perfecto. Vamos entonces, seguimos con la clase, ¿ok? Luego tenemos, a ver, ahí está. Vamos a ver entonces aquí la clasificación también de los virus con respecto a con respecto a su cápside, ¿sí? Con respecto a la forma que estos pueden tener. Y ahí encontramos, por ejemplo, un virus desnudo, encontramos un virus envuelto, ¿no? Hay formas que estas van a adoptar. Van a adoptar según qué? Según su cápside. Según su cápside, ¿no? Algunas pueden ser de forma poliédrica, helicoidal, esférica y icosaédrica. La manera más simple es esta, la del virus desnudo. Esta es la manera más simple. ¿Qué características entonces tiene el virus desnudo? Las características son las siguientes. Una de estas esferitas que ustedes ven aquí, una de ellas es una proteína. ¿Cómo se denomina las unidades que conforman la cápside, que es todo el armamento? Se denominan capsómeros. Muy bien. Entonces, las unidades, ¿no?, de la cápside se denominan capsómeros. Ahí está. Pero no solamente, pues, presenta proteínas como los capsómeros, sino también existen, ¿qué? Enzimas. ¿Puede ver acá una enzima? Sí, voy a dibujar, entonces voy a forzar ese dibujito y voy a dibujar una enzima. ¿Es posible que yo encuentre? Sí, hay enzimas aquí. ¿Listo? Hay enzimas. Ahí está. Entonces, normalmente vamos a encontrar este tipo de virus. De la manera más simple, el virus desnudo. ¿Ok? Pero también existen virus envuelto. Y los virus envueltos tienen algo más. ¿Qué es ese algo más? Bueno, acá nos dice, claro, tiene la envoltura, pero esa envoltura está hecha ¿de qué? Está hecha de lípidos. ¿Ella la sintetiza? No. Esta envoltura, que es lipídica, ¿proviene de quién? De la célula que ella ha infectado. De esa proviene los lípidos. Esta capa, esta envoltura, ¿sí? Proviene de ella. Por dentro sigue estando ¿quién? El virus desnudo. Entonces, es como si fuera pues su disfraz en todo caso para poder engañar a otra célula hospedadora. Cuando hablamos acerca de la cápside, la clasificación de los virus, en este caso por la forma, por las cápsides, vamos a encontrar por lo general formas, dijimos, ¿de qué tipo? Icosaédrica. Icosaédrica. También vamos a encontrar la helicoidal. Y también encontramos a los virus complejos. ¿No? Ahí está. Bueno, la icosaédrica es esta de acá, la primera, la del virus desnudo. Más o menos de esta manera sería. La helicoidal, tienes el ejemplo aquí. Más o menos es de forma pues tubular, ¿no? Helicoidal, ahí está. Esta es la que se da en el virus del mosaico del tabaco, ¿no? Hay otras que son esféricas como la influenza, pero también existen los que son del tipo complejo. Y se les denominan complejo, ¿por qué? Se le denominan complejo porque aparte de la estructura, por ejemplo, que presenta principalmente un virus desnudo, tiene otras estructuras más. Por ejemplo, mira, esta zona. Tiene cuello, tiene vaina, tiene placa basal, tiene fibras de anclaje, fibras proteicas. Todo esto hace más complejo al virus.
Y acá tenemos, por ejemplo, bien claro dice su nombre, al bacteriófago. Entonces, un ejemplo de virus complejos es el bacteriófago, ¿no? El bacteriófago. Ahí está. ¿Es el único? Bueno, no es el único virus complejo. El otro virus complejo sería este de acá, el virus con envoltura. Ahí está. Un ejemplo de virus con envoltura, tienes pues el virus de la gripe, tienes también el virus de el VIH, ¿no? Presentan entonces envoltura. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Algo que me faltaba mencionar acerca de los ácidos nucleicos. Dijimos, o pueden ser virus ADN o pueden ser virus ARN. Cuando hablamos del virus que tiene como material genético al ADN, decimos que este ADN tiene ¿cuántas hebras? 2. Por eso decimos que es bicatenario. Sin embargo, cuando hablamos de ARN, normalmente definimos al ARN que es monocatenario, que tiene una hebra. Sin embargo, también existen algunos que son bicatenarios. ¿Sí? Vamos a ver qué nos tenemos preparado aquí. Ahí está. Vamos a hablar entonces acerca de quién, acerca de la replicación viral. Cuando nosotros hablamos acerca de la replicación viral, vamos a ver esa capacidad que tiene, en este caso, del virus para poder replicarse cuando infecta a una célula, obviamente una célula viva. En este caso, nos estamos viendo, por ejemplo, un bacteriófago, ¿no? Por las características que hemos visto en la diapositiva anterior, estamos dándonos cuenta que este es un bacteriófago, ¿sí? Él es un bacteriófago. Bacteriófago. ¿No? Ese es un bacteriófago. Aquí observamos una célula bacteriana y esta célula bacteriana está siendo infectada por un bacteriófago. Recuerda que la célula bacteriana presenta ya un material genético. ¿Qué material genético presentan solo las bacterias? Te adelanto. ¿Del tipo qué? ADN. Ellas tienen ADN. No hay ARN. No hay bacterias ARN, solo ADN. Y le vamos a aumentar aquí ADN circular. Porque carecen ¿de qué? Carecen en este caso de una proteína llamada histona. Este material genético, precisamente que está acá dibujadito, pues de qué, de color rojito, identifica pues al ADN pues circular. Vemos entonces que el bacteriófago hace su primera acción fijándose sobre la bacteria. Por eso dice acá, primer paso, absorción o fijación. Ahí está, tiene especificidad, claro, porque solamente va a afectar a esta célula bacteriana. Una vez que la ha fijado, a través de su placa basal, el material genético que presenta este bacteriófago es inyectado, ¿no? Es inyectado hacia la parte interior de esta bacteria. ¿Para que haga contacto con quién? El material genético vírico con el material genético ¿de quién? De nuestra célula bacteriana. Se inyecta, dice, el material genético viral. Listo. Una vez que él haya integrado su material genético viral al ADN de la bacteria, va a utilizar la capacidad metabólica, va a utilizar todas las herramientas que tiene la bacteria. ¿Para qué? Para que pueda el virus así sintetizar las enzimas virales, ¿no? Y todos los componentes que necesita para poder formar los próximos bacteriófagos. Una vez que se sintetizan todas estas partes, ahí está, todas estas partes, ahí está la síntesis, se sintetizan, por ejemplo, las cubiertas, se sintetiza la cápside, se sintetiza más genoma, se sintetiza más vainas, más fibras, por ejemplo, proteicas, todo un rompecabezas de los bacteriófagos. Una vez que haya hecho todo esto, ¿sí? O toda esta síntesis, procede a que dentro de la célula bacteriana a ensamblarse. Se ensambla, una vez que se ensambla, ya están
preparados para poder, ¿qué? Liberarse. ¿Cómo se pueden liberar? Estas se pueden liberar mediante lisis, ¿sí? Mediante lisis. ¿Qué significa lisis? El rompimiento, la muerte, en este caso, ¿de quién? De la célula bacteriana. ¿Sí? Ahí está. Una forma también de liberar, porque acá estamos viendo cómo se están liberando los bacteriófagos, es mediante lisis, pero también podemos liberar a esos virus mediante la gemación. Si hablamos acerca de la gemación, pues aquí la célula que ha hospedado a ese virus, pues no se va a romper, no se va a morir, ¿sí? Ella puede seguir, en este caso, siendo infectada, siendo utilizada por el virus. Lo único que hace es desprender, por ejemplo, la capa de la célula hospedera. Y se libera. ¿Ok? Por eso dice acá virus hijos, ¿no? Todo este trayecto, todo esto, vamos a explicarlo en el siguiente gráfico. Para ello, tenemos nosotros que mencionar la replicación, precisamente la replicación, pongo acá replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como el VIH. Pero para poder explicar cómo es la acción de replicación de este virus cuando afecta a la célula, específicamente como los linfocitos T, necesito primero conocer cómo es este virus. Para empezar, este virus del VIH es un virus complejo, es un virus envuelto, ¿sí? Tiene envoltura. ¿Por qué tiene envoltura? Pues ustedes están mirando que hay una estructura externa. Aparte de esta, la central. La central sería un virus simple, ¿cierto? Un virus desnudo. Sin embargo, tiene una bicapa. Hay una bicapa lipídica. ¿Qué contiene esta envoltura? Esta envoltura contiene GP41, GP120. Son las únicas. En realidad, estamos obviando muchas otras nombres, pero ustedes lo tienen en el boletín. ¿Por qué solamente aquí mencionamos a la GP41 y GP120? Porque ellas van a ejercer acción durante la replicación. ¿Ok? Entonces te la presento, es un virus con envoltura, un virus complejo, pero GP, ¿qué significa? Cuando hablamos de GP, significa glucoproteína. Ahí está. Es una glucoproteína. Hasta glucosa, azúcares con qué? Con proteína. Pero no nos quedamos atrás también con algunas nominaciones de ella, porque sí se conocen. ¿Qué se conocen? Se conoce el tipo de genoma que esta tiene. ¿Qué tipo de genoma tiene? Este es un virus tipo ARN. Pero también ella necesita enzimas, dijimos, y acá están las enzimas. Esa enzima que este virus del VIH presenta se denomina la retrotranscriptasa, enzima. También se le denomina transcriptasa inversa. Transcriptasa, lo puedes encontrar así, es la misma transcriptasa inversa. ¿No? Ahí está, la transcriptasa inversa. Cualquiera de los dos nombres, estamos hablando de lo mismo. Bien, también a ese material genético, esas enzimas tienen cubierta y la cubierta presenta pues una armadura, en este caso como la cápside, ¿no? Ya sabemos entonces que cada uno de ellos se denominan capsómeros. Bueno, también tienen otra envoltura más, si te das cuenta, ¿no? Está bien protegida para poder engañar ¿a quién? A nuestros linfocitos. Porque sí, cuando hablamos nosotros acerca del virus, del VIH, hablamos que este virus afecta principalmente a los linfocitos T, o también llamados linfocitos CD4, ¿sí? O también llamados linfocitos CD4. Entonces acá observamos ¿a quién? Observamos al virus del VIH. Principalmente, vamos a ver, el que está más expuesto, la glucoproteína que está más expuesta, es la GP120. Ojo con ello, porque esto ha sido muchas veces preguntas en verdadero y falso. Ella se encuentra más exterior a comparación de la GP41. La GP41 está aquí y la GP120 está más expuesta. Son estas de acá de color morado.
Esta GP120 va a servir como aquella glucoproteína que va a anclarse, que va a reconocerse, que va a fijarse sobre quién, sobre el receptor CD4, sobre el receptor T, por ejemplo. Entonces voy a poner acá, esta de acá es la célula, también le llaman así, linfocito CD4. No vayan a hacer que vayan a mirar algunas en el libro y de repente pues van a decir el linfocito T, sí, estamos hablando del linfocito CD4 para ser específicos. Entonces aquí la célula en su membrana tiene receptores. Esos receptores, ¿cómo se llaman? Del linfocito CD4 se denominan receptores CD4. Este receptor CD4 reconoce ¿a quién? A la GP120. Para que de esta manera lo que va a hacer es fijarse. Aquí se da la fijación, aquí se da el acoplamiento, se va a dar la fusión de la membrana. ¿No ves que la GP120 se encuentra, en este caso, en la envoltura? Y el primer contacto que se hace es con la membrana del linfocito CD4 a través de su receptor CD4. ¿Y eso qué le va a permitir? Eso le va a permitir ingresar sobre todo la nucleocápside, es decir, ingresar lo que viene a ser pues la cápside, el genoma, las enzimas. Por eso está la flechita aquí. Ingresa, solamente ingresa, mira, ve, ingresa nada más el material genético, que es este verdecito, acá te lo señalan, ARN es el verde, y el rojito que viene a ser la enzima conocida como la transcriptasa inversa. Solo eso ingresa, llega a ingresar, ¿ok? Una vez que ingresan esos dos materiales, entonces, ¿qué es lo que se da? Se va a dar la transcripción, dice, ¿de qué tipo? Inversa. ¿Por qué? ¿Por qué se llama transcripción inversa? Lo normal es que la transcripción se dé, y eso lo vamos a ver la próxima semana, la transcripción se dé de DNA a ARN. Eso de acá se llama transcripción. ¿Sí? Ahí está. Cuando hablemos del dogma de la biología, vamos a hablar acerca de qué, acerca de ello. Y cuando hablemos de ARN, que este va a convertirse en proteínas, ¿cómo se llama esto? La traducción. ¿Ok? Esto es lo que siempre se da, lo que hacen nuestras células, por ejemplo. Sin embargo, aquí estamos viendo algo que es contrario a la transcripción, por eso se llama transcripción inversa. Es decir, que ese ARN del virus, ese ARN viral, pues ya no va a ser ARN viral, sino que se va a convertir en ADN viral y encima de doble cadena. Ese es el ADN viral, ¿es el mismo? Sí, es el mismo, solamente que es ADN ahora. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esa transformación? Esa transformación lo generó la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Ella se encargó de hacer esa retrotranscripción o transcripción inversa. Una vez que se ha convertido a ADN, ¿sí? Este ADN viral ya tiene la facilidad de poder ingresar al centro. ¿Quién es el centro de la célula del linfocito CD4? ¿Quién es el centro? Es el núcleo. ¿Por qué? ¿Por qué en el núcleo? Porque en el núcleo, bueno, nucleoide en este caso, el nucleoide, ¿no? Porque no hay núcleo aquí. Se supone que estamos hablando, estamos hablando de una célula, borra cassette. Estamos hablando de una célula, del hombre, ¿no? Entonces acá sí hay núcleo. Estoy confundiéndome con las bacterias ahorita. Entonces acá sí hay núcleo, claro está. Nosotros tenemos en este caso ADN. Entonces, como aquí en el núcleo encuentro al ADN, pues voy a utilizar este virus DNA, ¿sí? Este virus DNA, ahora puede ingresar al núcleo. Al ingresar al núcleo, ahora, ¿qué va a hacer ese ADN vírico? Mira, bien claro dice ADN vírico. ¿Con quién? Con el ADN del linfocito. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a integrar, dice, se van a integrar, ¿sí? Una vez que se integran, ¿qué es lo que se da? Mira, ve, el ADN vírico se integra al ADN de la célula del linfocito CD4. Justo, mira, lo diferenciamos, ¿por qué? Porque hay azulito. Azulito es para el linfocito y el DNA vírico es el rojito, ¿ok? Entonces, una vez que se da la integración de estas dos moléculas, pues se genera muchos retazos, como tú ves aquí, muchos retazos ¿de qué? De material genético.
estos retazos de material genético entran ¿a qué? Entran a transcripción. Cuando se transcriben, pues se generan más genomas, sobre todo el que quiere el virus. ¿Qué cosa? Entonces estamos hablando del genoma vírico. Una vez que se ha dado esta transcripción, es decir, más ARN vírico, ¿sí? Se va a dar entonces la traducción, como lo que dice acá. Una vez que se ha generado el ARN, se va a dar la traducción. Y si se da la traducción, ¿qué voy a generar? Voy a generar proteínas. Ahí están, estas son las proteínas. Proteínas víricas, bien claro dice, proteínas víricas. Esas proteínas víricas pueden ser, pues, el capsómero, más enzimas, ¿no? Y una vez que esos capsómeros, esas enzimas, comienzan, pues, a ensamblarse junto con el material genético que se ha generado, pues, vamos a poder formar nuevamente ese virus del VIH. Pero para que sea virus del VIH, yo necesito no solo la cápside, no solo el material genético, no solo la enzima retrotranscriptasa, sino necesito también la envoltura. Pero la envoltura, recordemos, ¿dónde se quedó? Se quedó en la membrana de la célula del linfocito CD4. Entonces ella, muy inteligente, ¿qué es lo que hace? Se libera, pero arrancando parte de la membrana del linfocito CD4, ya que este contiene pues las glucoproteínas. Este proceso en el cual no se daña la célula la podemos llamar por gemación, ¿no? Entonces se van a liberar todos estos viriones para poder infectar a las otras células de linfocitos CD4. ¿No? Ustedes también pueden ayudarse, este gráfico también se encuentra en su boletín, así como también hay más gráficos en el libro. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca, pues, del virus del VIH, no somos ajenos, pues, ¿en quién? En hablar precisamente del SIDA, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, antes de que esto se forme, en este caso se llame la enfermedad del SIDA, entonces tenemos que hablar de quién, hablar del VIH. ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo se transmite en este caso el virus del VIH? Vamos a ver entonces que el virus del VIH puede transmitirse a través de transfusiones sanguíneas o que puedes compartir, dice, jeringas o agujas o otros materiales que sean punzocortantes de una persona infectada a una persona sana. La otra forma es mediante la transmisión de madre a hijo, ya sea durante el embarazo, durante el parto, durante la lactancia. Y bueno, la más común, que es mediante las relaciones sexuales sin protección entre una persona infectada y una sana, ¿ok? Sin embargo, existen formas en las que no se puede transmitir. Y estamos hablando a través del aire, a través del agua, puede ser mediante la saliva, el sudor, las lágrimas, los besos, ¿no? Entonces no hay ese tipo de casos por los insectos, picadores de insectos, o por las moscas, por lo que son, bueno, lo mencionan acá específicamente las moscas porque son las que normalmente vamos a encontrar en cualquier al compartir, en este caso, el inodoro, los alimentos o las bebidas. Pruebas de detección. Es importante saber acerca de las pruebas de detección. ¿Cómo yo sé que este virus del VIH, pues yo lo presento? Yo necesito detectar, en este caso, ¿qué? La presencia de mis interferones. ¿Qué son los interferones? Son proteínas. ¿Y por qué estoy formando proteínas? Bueno, yo las formo porque mi cuerpo está preparado para defenderme. Mi sistema inmunológico responde ante el ingreso ¿de quién? Ante el ingreso del VIH, de cualquier virus en realidad. Entonces, ¿qué hace el organismo? Libera los llamados ¿qué? Interferones. Entonces el cuerpo, ¿no? La respuesta del organismo es la siguiente. ¿Mediante qué? Mediante
interferones, que son proteínas. ¿Qué hacen estas? Inhiben. Estos interferones lo que van a hacer es inhiben la transcripción. Inhiben la transcripción. ¿Ok? Si esto no quedó claro acerca de la transcripción, no hay problema. La próxima semana vamos a tener que hablar acerca de la transcripción y de la traducción. Simplemente para que puedas resolver por ahora, tenemos que recordar que los interferones lo que van a hacer es detener la transcripción. Y obviamente, pues, la traducción viral. En el caso de las pruebas de detección, ellas están detectando en nosotros la cantidad de interferones. Eso es lo que hacen las pruebas de detección, detectar la presencia de interferones. Porque al hablar de la presencia de interferones es hablar de que estamos ante un proceso de infección. Pueden ser estas pruebas, las puedes realizar. Una de ellas es la prueba de ELISA. La prueba de ELISA te dice que es una prueba presuntiva. ¿Por qué es una prueba presuntiva? Bueno, porque aquí puede generarse falsos positivos. ¿Sí? Vamos a ver también que ella tiene otra característica, que esta de aquí es una prueba que cuesta muy barato, ¿sí? Cuesta barato, aproximadamente podemos decir, bueno, algunos te pueden cobrar cerca de 10 soles, ¿no? Lo mínimo 30 soles. El tiempo en que te dan la respuesta, ¿no? Vamos, o más que la respuesta en realizarte en realidad, pues no demora pues más que horas, ¿no? A veces pues media hora, una hora. Entonces el tiempo es corto. En cambio, si te realizas la de Western Blot, es una prueba que ya te confirma, ¿sí? O sea que si sale positivo, es positivo. Si sale negativo, bueno, también. O sea, queda como negativo. Si es positivo, es positivo. Acá es una prueba definitiva. Y como es una prueba definitiva, pues esta de aquí demora y cuesta más caro. La entrega demora. Y es más, no te puedes realizar esta prueba inmediatamente después que sepas que de repente pues hayas adquirido el virus. Porque normalmente uno se hace una prueba de detección cuando tiene sospechas, de repente, digamos, pues, ¿no? De la pareja con la que ha estado, o si no, que de repente pues le hayan dicho pues que en el hospital había una negligencia y quizás le han puesto una jeringa, Dios no quiera, que ha estado con algún infectado. Entonces, tú no puedes inmediatamente al día siguiente, ya estás con la sospecha, hacerte esta prueba, porque no va a salir nada. Tienes que dejar que el organismo genere por sí solo interferones. Entonces, tienen que pasar prudentemente meses para que tu cuerpo reaccione. Una vez que reacciona, después de meses, pues puedes realizarte esta prueba, la prueba de Western Blot, porque si no, no va a salir. ¿Sí? No va a salir. Entonces, decimos ahí que esta prueba es más cara y es más, para que también te la puedan entregar, pues necesitas meses o en este caso, bueno, que algunas ahora han mejorado ya el tiempo, ¿no? Bien, vamos acá a avanzar. Y tenemos que hablar acerca de la teoría celular. Para que nosotros hablemos acerca de la teoría celular, primero que nada tenemos que hablar de qué se trata la célula, ¿no? Están hablando de la célula. Si nos hablan acerca de la célula, pues está hablando de qué rama de la biología, podemos decirlo así, la citología, ¿cierto? La citología, ¿ok? Cuando hablamos de la citología, perdón, un ratito, de la citología, estamos hablando pues de aquella que va a estudiar a la célula, Entonces decimos, primero hay que definir qué es la célula. Definimos la célula. La célula viene a ser, hoy en día conocemos que la célula viene a ser la mínima unidad biológica, ¿verdad? Viene a ser la unidad mínima biológica. Unidad mínima biológica. Ahí está, mínima biológica.
También han sido preguntas acerca de la célula. ¿Quién ha sido, pues, su descubridor? Su descubridor, ¿quién fue? Descubridor fue Robert Hood, ¿ya? Fue Robert Hood. ¿En qué año? Estamos hablando en 1665, ¿ok? Pero todos este descubridor, como Robert Hood, mira, el año 1665, dio pie a que se inicie, pues, a la teoría celular. Cuando nosotros entonces hablamos de la teoría celular, estamos hablando, pues, de todos esos conocimientos que se han recogido para poder darle una definición a la célula. Y ahí aparece Matthias Schleiden, ahí aparece Theodor Schwann, principalmente aparecen estos dos personajes. Entonces, decimos, Matthias Schleiden y Theodor Schwann son los que sientan por primera vez la teoría celular. ¿Qué dicen ellos en el año 1839? En el año 1839, estos dos personajes nos dicen lo siguiente: todos los organismos están constituidos por células. Están constituidos por células. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que dicen estos dos. Uno de ellos es, pues, un investigador que se encargó de estudiar, por ejemplo, los tejidos animales, y el otro, pues, se dedicó a los tejidos vegetales, ¿no? Entonces, en una conversación llegaron, pues, a la conclusión que todos los organismos vivos se constituían por células. Años después, en el año 1858, aparece Rudolf Virchow. Y Rudolf Virchow nos dice, hay que añadirle algo más. Toda célula se origina de otra célula preexistente. ¿Sí? Preexistente. ¿Ok? Sin embargo, años después aparece August Weismann y a través de su corolario nos dice, las células actuales se remontan de tiempos antiguos. Ahí está. Bueno, no solamente ellos han añadido, en este caso, a los conocimientos de la célula. Sabemos que después han aparecido muchos más, en los cuales, pues, han añadido conocimientos, por ejemplo, de la presencia de organelas. Por ejemplo, tienes a Brown, en este caso, nos describe al núcleo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y después vienen Watson y Crick, ¿no? Hablando acerca, pues, de la presencia de la molécula del DNA. ¿Ok? ¿Cómo vamos entonces? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Excelente, Rudy. Muy bien. Vamos entonces, seguimos con la clase. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a hablar ahora sí, a describir un poco más acerca de una célula. Y es que hoy día vamos a hablar acerca de qué célula, de la célula bacteriana. Pero si hablamos de la célula bacteriana, ¿por qué digo hoy día solo de la célula bacteriana? Porque también existe otro tipo de células. Entonces hay que clasificar a las células. ¿Hay tipos de células? Sí. ¿Cuáles son esos tipos de células? Tenemos dos tipos. La llamada procariota y la eucariota. Ponemos entonces aquí procariota. Y la segunda que es eucariota. ¿Por qué se denominan procariota, eucariota? Cuando hablamos de pro, significa antes de tener cario. ¿Qué es el cario? La envoltura, la carioteca.
Entonces, estos de acá son organismos que más, o decimos que son primitivos, son organismos primitivos. Ahí está, son organismos primitivos. Son los menos evolucionados. Ahí está, si lo quieres decir así. Son aquellas células que en este caso pues carecen de núcleo. Por eso muchas veces desde el colegio nos dicen sin núcleo. Es que en realidad cuando hablamos de núcleo es un todo. Hablamos de la carioteca, hablamos del material genético. ¿Ok? Entonces aquí lo que hace falta es la carioteca. Hablamos de que aquí falta, por ejemplo, la presencia de histonas, de las proteínas histónicas. Acá tenemos como, por ejemplo, de célula eucariota, ¿a quiénes? A las células bacterianas, a las bacterias, por ejemplo, a las bacterias. En el caso de las células eucariotas, en una sola palabra, estas sí tienen núcleo. Eu significa verdadero, verdadero cario. Acá sí hay núcleo. Aquí tenemos a quienes, a la célula animal, aquí está la célula vegetal, está los hongos, están los protozoarios. ¿Ok? Entonces, todos ellos están agrupados aquí como eucariotas. De ellos hablamos la próxima semana. Bueno, en realidad de la que vamos a hablar es de la diferencia entre la célula animal y célula vegetal. Pero hoy nos vamos a referir a la célula procariota. Es decir, hablar de las células bacterianas. Bueno, acá, primero que nada, antes de hablar de las formas que pueden tener dichas bacterias, hablemos en sí de qué se compone primero una bacteria y luego mencionamos las formas en las cuales podemos encontrarla. Esta célula bacteriana, dijimos, es primitiva, por lo tanto, es menos compleja. Cuando nos referimos a una bacteria, vamos a ver estructuras, por ejemplo, estructuras muy internas, importantes para ella. Dijimos que ella no tiene núcleo. Si no tiene núcleo, por eso mencionamos esta palabra, nucleoide. Parecido a un núcleo, pero no es un núcleo. Ese nucleoide, ¿de qué está constituido? Te lo dije, de DNA, material genético DNA. ¿DNA de qué tipo? Circular. Sin histonas. Sin histonas. Ojo, no tiene histonas. Bien claro. No hay proteína histónicas que permiten al DNA envolverse. ¿Sí? Porque esa es una de las características por la que está presente la histona en la célula eucariota. Permite que el DNA se enrolle, la sostiene. En este caso no hay. Por eso se le denomina DNA del tipo circular. Aquí está la información genética ¿de quién? De la célula bacteriana. ¿Qué más? Acá está la información, obviamente, la que dice, pues, esta célula bacteriana pues, va a ser patógena o no. Ahí está la información. ¿Qué más podemos encontrar dentro de ella y que no aparece, pero la voy a añadir? La voy a añadir con un colorcito. A ver, le vamos a poner celestito. Yo pongo aquí celestito. ¿Qué es esto? Que parece un 8. ¿Qué es el que parece un 8? ¿Quién es? Esto es... Oye, escribe, ¿ah? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El único organoide que presenta la célula bacteriana. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Pregunta de admisión, chico. Ya está. Muy bien, así me gusta. Ribosoma. Es el único que presenta y tal vez algunos me dirán, sí, pero hay tipos de ribosoma, Miss. ¿Y estamos ante quién? Aquí estamos hablando del ribosoma 70S. Hay que aclararlo y obviamente lo vamos a describir la próxima semana. ¿Por qué 70S? Vamos a ver que existen también otros tipos de ribosoma. En el eucariota es diferente, es 80S. ¿Sí? Apuntando entonces, para la bacteria es 70S. ¿Listo? Esto se encuentra, tanto como el nucleoide, se encuentra en un líquido denominado citoplasma. Es un líquido proteico, un líquido que también sirve de soporte para estos organoides, para el nucleoide, que le voy a poner un color para que se entienda, porque de repente ahí no se nota. Ese nucleoide es este, ¿ah? Ahí está. Mejor, más bonito. Listo. ¿Qué más tiene esta célula bacteriana? Otro colorcito.
Le vamos a poner interno, porque todavía estamos adentro de la célula bacteriana. Puede tener algo extra. ¿Qué es ese algo extra? Información extra. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? ¿Cadena? No, esto se llama plásmido. Esto se llama plásmido. ¿Para qué sirve el plásmido en la célula bacteriana? ¿Cuál es su función? Es tipo DNA extracromosómico, que sobre todo sirve durante la conjugación. Esto es material, es ADN circular extracromosómico. Cromosómico. Listo. Bien. ¿Qué más puedo encontrar? Inclusiones citoplasmáticas. Voy a poner otro color, porque aquí no están presentes, y les pongo de color amarillo. Bolita, 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 bolita. Estas son las denominadas inclusiones. Otro color porque creo que no se va a ver, así que le voy a poner negrito. Son las inclusiones. Inclusiones. Por eso se denominan inclusiones citoplasmáticas. ¿Qué función tienen esas inclusiones? Tienen la función de reserva. ¿Qué pueden reservar esta célula bacteriana? Puede reservar almidón, glucógeno, ¿qué más? Fosfatos, azufres. Ahí está. Listo. Pueden reservar almidón, glucógeno, fosfato, azufre. Esas son las inclusiones citoplasmáticas. ¿Listo? Pero también podemos encontrar una membrana. ¿Listo? Ahí está, la membrana que rodea precisamente todos esos componentes que acabamos de mencionar. Y es la membrana celular bacteriana, ¿no? A partir de esa membrana celular bacteriana, puedo ver que ella se puede, en este caso, plegar hacia adentro, ¿sí? Aquí, claro, no está muy claro, pero la membrana celular, óyeme bien, la membrana celular se puede plegar. Si ella se pliega hacia adentro, va a formar unas estructuras, algo como esto. Vamos a verlo. Ya, voy a poner acá, voy a forzar este dibujito y digo lo siguiente. A ver, acá sí, así, 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 así. Y se puede plegar así, mira, mira, así, así, así. Como un tabique, sí, pues sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene ese plegamiento interno? Pregunta de admisión, chicos. ¿Estoy hablando de quién? Estoy hablando del mesosoma. ¿Y por qué es importante el mesosoma? Recuerda que ella se reproduce de forma asexual, ¿o no? Claro, un tipo de reproducción asexual, porque también hay un tipo de reproducción parasexual. Luego la vamos a explicar con los dibujos que encontremos más adelante. Entonces, ese tabique que se forma, llamado también, en este caso, dijimos que se llama mesosoma. Voy a jalar, voy a poner otro color para que se diferencie de lo demás. Vamos a poner rojito. Este de acá es el mesosoma. Voy a jalar un poquito. Ahí está. Mesosoma. El mesosoma, dije entonces, sirve para la división celular. Además, también sirve para la respiración. Claro. Recuerda es que ellos no tienen mitocondrias. No hay organelos aquí. Lo único que tienen es el ribosoma que se encarga de la síntesis de proteínas. Acá olvidamos de mencionar. ¿Ok? Entonces, mesosoma, división y respiración celular. ¿Ok? Listo. ¿Qué otras estructuras más? Ah, es que la célula bacteriana puede estar protegida. ¿Por quién? Se puede proteger por una pared celular. ¿Dónde está? Acá está la pared celular, mírame. Pared celular. Está cubierta, esta pared celular, está hecha de ¿qué? De peptidoglucano o mureína. Esta de acá está hecha de mureína o peptidoglucano. Voy a poner acá mureína o peptidoglucano. ¿Qué es esto, peptidoglucano? Lo mencionamos, ¿sí?
Y si no, esto en tu libro también. Peptidoglucano viene a ser un tipo de ¿qué? De glúcido. Para ser exacta, un polisacárido. Un polisacárido. ¿Ok? ¿Qué le brinda la pared celular? ¿Cuál es la función de la pared celular? Le va a brindar, en este caso, pues, rigidez a la célula. Le va a dar forma, rigidez. Ahí está. Sin embargo, no es lo único que protege a la célula bacteriana. También encontramos, su nombre lo dice, la cápsula. Esta cápsula, no todas las células bacterianas lo van a tener. Y si lo tienen, podemos decir que esta cápsula es también, o está hecha también de polisacáridos, como cuáles, acá puede haber precisamente peptidoglucano, ¿sí? ¿Qué le brinda a la célula bacteriana la cápsula? Le brinda protección. Protección contra la desecación. Protección contra los antibióticos, ¿no? Entonces le va a dar en este caso resistencia, así como también le permite la adherencia. Entonces ponemos aquí las funciones de la cápsula. ¿Cuáles son? Dijimos, le va a brindar pues protección. Protección contra la desecación. Contra la desecación. Así como también le permite la adherencia. La resistencia. Muy bien. Sin embargo, así como la cápsula no está presente necesariamente en todas las células bacterianas, vamos a encontrar otras estructuras que también pueden ser extras para la célula bacteriana. Y estamos hablando de quiénes. Estoy hablando de los flagelos. Los flagelos. Los flagelos, ahí está, flagelos, permiten a la célula bacteriana que ésta pueda tener movimiento, locomoción, motilidad. ¿Listo? ¿Hay otras estructuras? Claro que sí, y la voy a explicar en la siguiente diapositiva, y que seguro muchos de ustedes dicen, ¿y el pili, mi pili? Sí, ahorita vamos a hablar del pili, eso lo voy a mencionar justo cuando hablemos del tipo de replicación o de reproducción, entre comillas, porque acá no hay reproducción, sino es replicación. Entre comillas decimos reproducción parasexual. ¿Ok? Entre comillas. Entonces, una vez que hayamos descrito la célula bacteriana, vamos a darnos cuenta que ella va a adoptar formas. ¿Qué formas puede adoptar una bacteria? Puede dar una forma esférica, la cual la denominas que coco. Coco le dices, un coco. Sí, parecen cocos, ahí está. Y dependiendo de cómo se van uniendo esos cocos, adoptan un nombre. Puede que haya cocos que se unan de 2, de 4, entonces toman el nombre de ¿qué? Diococo. ¿Qué más? O tetracoco. Ahí está. Peritas. Otras formas. Tenemos también la abastonada. Y la bastonada es esta forma de bacilo que dice acá, ¿no? También denominada bacilos. Ya sea si son 2 hilos, diplobacilo, por ejemplo. La otra forma es que toma en forma de tirabuzón, como la espiroqueta. Pero a partir de las uniones entre ellas mismas, adoptan también otros nombres que ya también han sido preguntas. Muchas veces nos han puesto en admisión, o sobre todo en la pre, he visto esto en el examen de la pre, he visto que han colocado una fotografía. Si mal no recuerdo, fue una fotografía como esta. Para aquellos que están revisando materiales de los años anteriores, van a ver, van a recordar que hay una imagen como esta. Y esta imagen nos describe, pues, la aglomeración de muchos o la unión de muchos que cocos en forma de racimo. Y si está en forma de racimo, se llama estafilococo. En cambio, si vemos que está un coco detrás de otro coco, pues decimos estreptococo. Es como si hicieran un trencito. Lo mismo va a ser en la denominación de los bacilos. Pues en este caso vemos que está en trencito, mira, ve, ahí está, uno detrás de otro. Entonces se va a llamar estreptobacilo. También hay otras formas como los vibriones, y los vibriones en forma de coma. Por ejemplo, la bacteria Vibrio cholerae, ¿no? Que te ocasiona o te causa el cólera.
¿Listo? Bien, vamos entonces a aclarar un poquito más. Ah, ya, mira, acá también hay algo interesante. Están hablándote aquí acerca de la pared bacteriana. Claro, es que la pared bacteriana va a ser muy diferente en algunos tipos de bacterias. Algunas van a ser gruesas, otras van a ser delgadas, ¿no? Eso es lo que te está mencionando aquí. ¿Por qué entonces dice pared gran negativa y pared gran positiva? Por lo mismo que te menciono, unas tienen paredes más gruesas, otras tienen paredes delgadas. Bueno, cuando te hablan que la pared gran negativa, te hablan de una pared gran negativa, te están hablando de una pared de qué tipo, delgada, delgada. Gran, ¿qué cosa es? Gran es la tinción. Lleva el apellido, en este caso, por eso está con mayúscula, el apellido de la persona, pues, que permitió que nosotros conociéramos que las células bacterianas, cuando tenían paredes más gruesas que otras, pues teñían de un color. Si hablamos de la pared gran negativa, nos estamos refiriendo que este tipo de paredes se van a teñir del color rojo, ¿no? Y sus variantes. Va a pintar entonces de color rojo y sus variantes. Sin embargo, si hablamos de una pared gruesa, recuerda que esa pared que tiene péptidoglucano. Ahora, Nisa, acá dice delgada, o sea, sí tiene pared, sí tiene pared, solamente que es delgada. Y su pared también tiene péptidoglucano, por supuesto. Mire, acá dice péptidoglucano, ¿ya? La diferencia está con la gran positiva. Esta tiene pared de tipo gruesa. Esta es gruesa. Mira la diferencia. Acá está. Péptidoglucano. Todo esto. Recuerda que es un polisacárido. Es un polisacárido. Esta es gran positiva. Bueno, esta va a teñir de azul. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahí hay algunos nombres, algunas características que permiten precisamente la absorción de la tinción y por eso que cambian, viran de color. Cosa que aquí, pues la presencia de una membrana externa, pues no le permite que se tiña de color azul. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Bien, acá vemos también otra clasificación que nos faltaba mencionar. Ya habíamos mencionado según su forma. Otra clasificación es con respecto a la presencia de flagelos. Si hablamos con la presencia de flagelos, dijimos, es una estructura que no necesariamente va a estar en todas las bacterias. Ah, o sea que puede haber una bacteria así, voy a poner otro color, el color que está ahí. Si hay una bacteria que no tiene, ¿cómo se le llama? Átrica. Si es que no tiene flagelos, se llama átrica. Si esta tiene uno, ¿cómo se llama uno? Prefijo uno, monótrica. Un solo flagelo. Pero puede darse el caso de que esta bacteria presente en un solo lado, presente un mechón de ¿quiénes? De estos flagelos. Entonces se denomina lofotrica. Bueno, acá lo están determinando en un solo polo, ¿no? Perdón. O esos mechones pueden estar en ambos lados. Si están en ambos lados, el prefijo ambos, en este caso, es anfítrica. ¿Está? Puede ser que estemos hablando de quién. En este caso estamos hablando de una bacteria que está presenta alrededor de ella flagelos. Esta se denomina peritríca. Se denomina peritríca porque está en todo el perímetro de la célula bacteriana. Entonces, ya están las disposiciones de los flagelos, cómo los vamos a denominar. ¿Ya? Entonces, esto también puede ser preguntas, ¿no? Te van a poner una imagen y usted va a tener que diferenciarlas. Y acá está la otra estructura que también puede que esté, como puede que no esté en una célula bacteriana. Y estamos hablando de las fimbrias, que quizás ustedes lo reconocen como ¿quién? Como el pili. Claro, es que el pili también se denomina pues fimbrias, pili o fimbrias. ¿Ok? Entonces voy a poner acá fimbrias, voy a poner o pili. ¿Y qué diferencia? ¿Por qué tiene entonces esos dos nombres? ¿Por qué dice o pili? Bueno, cuando hablamos de fimbrias nos referimos que esas fimbrias en realidad, ¿qué van a permitir? En realidad lo que va a permitir es la adhesión.
Esto permite la adhesión, sostenerse, sujetarse. Allí sería su función ordinaria, digámoslo así. Su función ordinaria del pili es llamado fimbria. Permite solamente la adhesión, que se unan entre célula bacteriana y célula bacteriana o que se sostenga en una o que se adhiera ante una superficie. Sin embargo, cuando adopta el nombre de pili, estamos hablando acerca de su función sexual. Esta es su función sexual. Y su función sexual, pues es cuando ella realiza la conjugación. Ahí está. Esta también es una estructura que tampoco las bacterias la van a presentar, pero lo habíamos mencionado, ¿no? Los plásmidos. Los plásmidos son estructuras del DNA circular extracromosómico, dijimos. Extracromosómico. Listo. Pero también hay otra forma, en este caso, que la bacteria puede adoptar. ¿Sí? Una estructura en la cual ella puede adoptar. Y estamos hablando de la presencia de las esporas. Cuando hablamos de esporas bacterianas, ¿estamos hablando de una bacteria que está como activa? No, estamos hablando de una bacteria inactiva. ¿Y por qué se inactiva? Porque no tiene las condiciones necesarias para que ella pueda seguir su ciclo. Entonces, ella se inactiva. Esto lo hace ante factores adversos. ¿Listo? Eso es, pues, forma de espora. Bien. Vamos a clasificarlas también según su nutrición. Y cuando hablamos de según su nutrición, nos referimos según la fuente de carbono y según la fuente de energía. Si hablamos de la fuente de carbono, encontramos que ellas pueden ser del tipo autótrofas o pueden ser heterótrofas. Si son del tipo autótrofas, ellas van a adquirir pues el carbono, su fuente de carbono, a través precisamente de fuentes inorgánicas. ¿Como cuál? Como el CO2. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos que esta bacteria es heterótrofa, obtiene su fuente de carbono a través de fuentes orgánicas. ¿Sí? A través de fuentes orgánicas. ¿Listo? Y acá obviamente estamos refiriéndonos pues a las proteínas que hemos visto, a los lípidos, a los glúcidos. Eso lo vimos la primera clase, ¿no? Orgánicas. En cambio, si ella necesita adquirir sus nutrientes de manera pues a través de una fuente de energía, esta se va a denominar, por ejemplo, quimiótrofos o fotótrofos. Si hablamos acerca de los quimiótrofos, vamos a decir que estos organismos bacterianos necesitan adquirir su energía a través de compuestos químicos. A través de compuestos químicos. A su vez, estos compuestos químicos de estos quimiótrofos van a adoptar por la oxidación de las mismas a llamarse quimiolitótrofos o llamarse quimioorganótrofos. Si hablamos nosotros de quimiolitótrofos, nos referimos aquí de que los organismos bacterianos oxidan sus compuestos inorgánicos para obtener su energía. Entonces aquí se necesita oxidar aquí. Un quimiolitótrofo oxida compuestos inorgánicos para obtener energía. Sin embargo, también tenemos organismos quimioorganótrofos. Estos de acá más bien oxidan
compuestos orgánicos. Ellos oxidan compuestos orgánicos para adquirir energía. Para obtener energía. ¿Es la única forma? No. Tenemos también otra forma, digámoslo así, más primitiva. Y ese es el caso de las bacterias fotótrofas. Las fotótrofas lo que hacen es más bien obtener su energía a través de una fuente denominada luz solar. Entonces, un fotótrofo lo que hace es adquirir energía a través de la luz. La luz solar es la fuente de energía. Es la fuente de energía. Entonces, decimos, ¿no? De nuevo, los quimiótrofos lo adquieren dicha energía a través de compuestos químicos. Los fotótrofos a través de la energía solar. Dentro de los quimiótrofos existen los quimiolitótrofos y los quimiorganótrofos. Aquellos que obtienen esa fuente de energía, dice sí, a través de compuestos químicos, pero pueden ser compuestos químicos inorgánicos o pueden ser orgánicos. Entonces, si son inorgánicos, se llaman quimiolitótrofos. Si son orgánicos, esos compuestos se denominan quimiorganótrofos. Digamos entonces, y tenemos el tipo de reproducción en las bacterias. Tipo de reproducción en las bacterias por bipartición. Si hablamos de la bipartición, se refiere que se parte en dos, pero no es tan sencillo que digamos. La célula bacteriana, ¿qué tiene que hacer primero? La célula bacteriana primero debe duplicar su ADN. ¿Ya? Aquí tienes la célula bacteriana principalmente, ¿sí? Ya que ya la hemos descrito, con su DNA, con su pared celular, con su mesosoma, ahí está, con su membrana, ¿ok? Ahí está. Esta es una célula bacteriana. Lo que primero hace la bacteria para iniciar su reproducción por bipartición, dicho sea de paso, su reproducción asexual, ella necesita duplicar el ADN, pues no se va a quedar sin ADN, lo tiene que multiplicar, lo duplica. Una vez que lo duplica, pues la célula se está plegando hacia adentro a partir de la membrana. Dijimos entonces que la membrana, cuando ésta se pliega hacia adentro, se llama mesosoma. ¿Qué hace ese mesosoma? También ayuda a arrastrar al ADN. Recuerda que ya se dio la duplicación del DNA. Entonces comienzan a arrastrarse los materiales genéticos. Digámoslo así, en cada polo, digámoslo así. Una vez que se hayan arrastrado, se forman los nuevos septos. ¿Quiénes han formado los septos? Los forman los mesosomas. Ahí está. Ellos forman los septos. De esta manera generan pues una barrera entre los materiales genéticos para que luego, mira, ve, ahora que haga, se formen nuevas células hijas, ¿ok? ¿Cómo son? Son idénticas, por lo tanto decimos que esto es un tipo de reproducción también mitótica, ¿ok? Por transferencia de genes, ojo que esto vuélvelo a revisar sobre todos los pasos porque de aquí han venido dibujos, pregunta con dibujos, pregunta verdaderos y falsos, preguntas para marcar objetivas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este gráfico, hay que repasarlo una y otra vez. ¿Qué otro tipo de reproducción existe? Entre comillas, claro está. ¿Qué tipo de reproducción? Estamos hablando de la transferencia de genes. Y aquí, pues, el resultado de las células bacterianas ya no van a ser idénticas como las que dicen acá. Las células hijas aquí son idénticas, ¿no? Acá no. Acá va a ser todo lo contrario. Aquí lo que vamos a obtener es la recombinación genética, por lo tanto se generan nuevas bacterias. Y puede ser por conjugación. Hace un momento hablamos que era conjugación. Bueno, solo lo mencionamos como palabra, pero cuando hablamos de conjugación mencionamos al pili, ¿te acuerdas? Este de acá es el pili, este es el pili. ¿Están ahí?
No los escucho. ¿Están ahí? Vamos a ver. Ah, ya. Necesito escuchar ese sonido. Necesito escuchar ese sonido. A ver. Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Imagino que debe ser por la atención, ¿no? Están atentos. Ah, ya. Perfecto, es así. Perfecto, perfecto. Volvemos entonces a este tipo de reproducción por transferencia de genes. Aquí yo necesito el pili, quiero el pili, porque el pili me va a servir como un medio de transporte de material genético. Pero ¿qué se transporta? ¿El ADN? No, se transporta ¿quién? El plásmido, ¿ya? ¿Recuerdas tú que la célula bacteriana tiene ADN, que es este garabato que está acá de azul, y el otro que es el ADN extra, que vienen a ser pues el plásmido? ¿Ok? Vamos a ver si lo han puesto. No, no lo han puesto, ya no importa. Voy a poner todo ahí, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué dijimos? Acá se utiliza el pili, el pili. Este es el pili. Bien. Acá entonces vemos la célula bacteriana, voy a poner acá letra A, y acá voy a poner la otra célula bacteriana B. Esta de aquí tiene su plásmido en este caso pues de color rojito, demás, que ha multiplicado, que va a multiplicar. Si te das cuenta, mira, van cambiando, ¿no? Mira, ahí está, amarillito, rojito, amarillito, rojito. Son los momentos en la transferencia de genes. Se está transfiriendo. Entonces, para eso, para que se transfiera, es necesario que ella también duplique ese plásmido. Mira, mira, ahí está, mira, lo ha duplicado. Ahora, ¿qué hace? Ese plásmido se lo va a trasladar ¿a quién? A la célula bacteriana B. ¿Listo? Sí, todavía no llega, está aquí. Mira, acá está el otro momento, ya está llegando, llega, ahí está, ya se acopló. Se acopló. ¿Y ahora qué voy a obtener? Voy a obtener otra célula bacteriana, porque antes, ¿cómo era? Solamente tenía su DNA y tenía este de acá que es amarillito. Ahora, ¿qué tiene? Rojito. Entonces, de esta manera también podemos generar recombinación. Hay que hay recombinación genética. Por eso que muchas veces se le dice reproducción sexual. Y es que una de las características de la reproducción sexual es la recombinación genética, para aquellos que ya se han adelantado acerca del tema de reproducción. Si no, no hay problema, tómalo como cierto, pues claro, eso es lo que tenemos que hacer por ahora, pero no te preocupes porque hay todo un tema de reproducción y ahí te vas a acordar de esta clase. La transducción es otra forma ¿de qué? De reproducción, de transferencia de genes, perdón, de transferencia de genes. Hay que leerlo así. Entonces, en la transducción, por ejemplo, lo que yo estoy viendo, durante la transducción, acá la acción ya no es del pili, ¿de quién es? Es del fago. El fago está haciendo su acción sobre la bacteria A. Le dice, ¿qué le inyecta el fago? Su material genético. ¿Ves acá el color rojito? Y para el DNA, para la bacteria tiene amarillito. ¿Qué hace el fago? El fago le introduce su material genético. Ahí está. Utiliza el metabolismo del DNA de la célula bacteriana para generar más material genético, más estructuras. ¿De quién? Del propio bacteriófago. Ahí está, mira, lo utilizó. Una vez que ha hecho eso, ¿qué es lo que pasa con la célula bacteriana? Posiblemente esta puede, pues, romperse. Por eso dice lisis de la bacteria. Y cuando esta se rompe, ¿se liberan quiénes? Se liberan los bacteriófagos. Y cuando estos se liberan, ya pueden infectar a otra célula bacteriana. Ahí está, se lo pueden trasladar. ¿Y qué tienen ahora esta célula, qué ahora tienen este bacteriófago que va a infectar nuevamente a otra célula bacteriana? Tiene información de el mismo virus, pero también tiene información ¿de quién? De la célula A. ¿No ves que acá ves rojito y ves amarillito? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Mira, el primero, todo lo que ha generado
Ahora se lo introduce a la bacteria B. ¿Y qué tenemos? Ahora tenemos una bacteria recombinada. Tiene información de ella misma, azulito, de la misma bacteria B. Tiene información del fago, del bacteriófago, y tiene información de la célula ¿qué? De la célula bacteriana A. Ahí está. Tiene del virus, tiene de la bacteria, y tiene de la bacteria A y tiene de la bacteria B. Obviamente estamos ante una recombinación. De esa forma, entonces, estos medios, estos son los medios. Esto fue una pregunta del examen, primer examen del ciclo pasado. Y les colocaron, perdón, una imagen precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que estás observando? Y justo colocaron un bacteriófago, ¿no? Y la respuesta era pues traducción, ¿ya? Entonces esas son las formas más conocidas de transferencia de genes. Tienen como medio, en conclusión, uno utiliza el pili y otro utiliza un mediador como un bacteriófago. Clasifiquemos a las bacterias según su grado evolutivo. Según su grado evolutivo, estas, ¿cómo pueden ser? Te dicen arqueobacterias o eubacterias. Esta es una nominación que lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Carl Woese. Carl Woese va a clasificar a los seres vivos en 3 dominios. El dominio arquea, el dominio eubacteria y el dominio eucaria. Más información, tema 13. Ahí lo vamos a tocar, lo vamos a recordar. Por ahora, solo te menciono que aquí estamos hablando precisamente de dominios, arquea y eubacteria. Las arqueobacterias, ¿sí? Las arqueobacterias son aquellas que se denominan así porque son bacterias ¿de qué tipo? Antiguas. Son bacterias antiguas que carecen su pared de péptido-glucano. Y las eubacterias sí presentan, con excepción de los micoplasmas, pared celular. A las eubacterias también se les reconocen como bacterias modernas. Las arqueobacterias también tienen otra denominación. Son aquellas denominadas extremófilas. ¿Por qué son extremófilas? Porque viven en ambientes extremos. ¿Como cuáles? En el metano, en la sal, en ambientes con temperaturas y acidez. Entonces ponemos acá, cuando hablamos acerca de las arqueobacterias que son del tipo metanógenas, es que estas viven en condiciones anaeróbicas formando metano. Entonces pongo acá, viven en condiciones anaeróbicas, ahí está, formando metano. Listo. También están ¿quiénes? Las que se denominan halófilas. Y las halófilas son aquellas que viven en la salinidad. Viven en salinidad. Así como también tienes a las termófilas o acidófilas. ¿Pueden estar por separado? Claro que sí, pero se han encontrado muchas de ellas que pueden ser a la vez termófilas y acidófilas, por lo tanto, contraen el nombre de termoacidófilas. Y cuando digo acidófilas, o sea que viven en ambientes con temperaturas elevadas, y viven en ambientes con elevadas, en acidez. Tú sabes que ya la acidez se mide por pH. Un pH menos que, un pH menor, ¿no? Menor que 7, obviamente. Eso lo vas a aclarar sobre todo en tu curso de química, que vas a ver pH. Pero también tenemos las bacterias modernas, dijimos, ¿no? Y las bacterias modernas están aquí las verdes purpúreas, las espiroquetas, las cianobacterias, rickettsias, clamidias, micoplasmas. La vamos a agrupar, bueno, las gram positivas y negativas, que ya las hemos mencionado hace un momento, pero recordemos acá. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las eubacterias, que son bacterias modernas, se clasifican en 8 grupos.
Y están ahí, ¿sí? Ahí están. Tenemos las bacterias gram positivas. Y para que diferenciemos, voy a poner así, positivas. Y aquí voy a poner negativas. Recordando lo mencionado, las positivas, pared gruesa. Pared gruesa. Con péptidoglucano. ¿Cómo tiñen? Tiñen azul. Pared, ¿qué? Delgada. Pared delgada. ¿De qué estamos hablando? Pared celular, pues, delgada. Con péptidoglucano. Tiñen de rojo. Ahí está. ¿Sí? Pero también están las denominadas verdes purpúreas. ¿Quiénes son las verdes y purpúreas o clorobacterias? Son aquellas bacterias que realizan fotosíntesis anoxigénicas. O sea, no hay presencia de qué, o no necesitan en este caso, pues, no liberan en este caso oxígeno. Anoxigénicas. Ahí está, anoxigénicas. Y para seguir la regla de esto, tenemos a las cianobacterias. Y las cianobacterias, así como las verdes purpúreas, también realizan fotosíntesis. Sin embargo, y esto fue también pregunta del ciclo, 2 ciclos anteriores, si mal no recuerdo, sí. Fotosíntesis hacen ellas, pero estas sí liberan oxígeno. Fotosíntesis oxigénica. ¿A quién se parecen entonces? Se parecen a las plantas, ¿no? Estas sí entonces liberan oxígeno, ¿ok? Esas son las cianobacterias. Las cianobacterias o cianofitas también le llaman. Luego tenemos a quienes, tenemos a las espiroquetas, que en realidad viene a ser una forma que adquieren las células bacterianas. Por ejemplo, la enfermedad de la sífilis, ¿no? Es decir, el treponema pallidum, por ejemplo, está aquí, tiene esa forma. Entonces pongo acá, con forma de tirabuzón. ¿Cómo es esto? Bueno, tienen esta forma, pues. Esa forma, doctor. ¿No? Ahí está, ejemplo, el treponema pálido, es decir, de la sífilis. Ahí está. Luego tenemos aquí riquecias. Vamos a empezar. Voy a ponerle numeración. 1, otro color, pues no se ve. 1, pongo acá 2 y voy a poner acá 3. ¿Ya? Entonces, 1, me estoy refiriendo a las clamidias. Si hablo de las clamidias, recordar que las clamidias son parásitas. Son parásitos. Ahí está. Son parásitos, forman inclusiones. Su característica es que ellas forman inclusiones en el hospedero. Ahí está. Número 2. Ah, perdón. Acá, este es 2, Estaba hablando de las clamidias. Voy a poner 2, ¿ya? Para no borrar todo eso. 2. La 1 nos falta hablar de las riquecias. Acá voy a poner 1. Cuando hablo de la 1, que es riquecias, me refiero también a otra bacteria que es parásita. ¿Sí? Y ellas tienen, de todas formas, estas de aquí, tienen una vida intracelular. Entonces de aquí, de todas formas, tienen estricta vida intracelular. Fuera son inertes. En el caso número 3, tenemos aquí a los micoplasmas. Y los micoplasmas, que esto también ha sido pregunta, son las más pequeñitas. Son las más pequeñas. Y se caracterizan ¿por qué? Y esta era la respuesta. Se caracterizan ¿por qué? No presentan pared celular. Sin pared celular. Listo. Eso vienen a ser entonces, ¿quiénes?
las bacterias micoplasmas. Eso fue pregunta. Me han preguntado ya los últimos ciclos como 2 veces, si mal no recuerdo. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ahí está. Aquí me va a ayudar a mencionar algo más, porque hasta allí no podemos hablar de las bacterias. También podemos mencionar de las bacterias acerca de quién. ¿Acerca de qué? De la importancia que éstas tienen. Entonces aquí me voy a ayudar y voy a poner importancia. ¿Qué importancia tienen estas bacterias? Bueno, a ellas las puedo encontrar presentes en los alimentos, como cual el queso, el yogur. Ahí está. Puedo encontrar también otra importancia porque forman antibióticos. ¿No? Ahí está, los antibióticos. Como por ejemplo la estreptomicina. Ahí está. También en ellas hemos podido elaboración de hormonas. Como por ejemplo, ¿qué hormonas se han podido elaborar a partir de ellas? Bueno, la insulina, la somatotropina, que es la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces ponemos acá, insulina, la hormona del crecimiento. A través de ella, ¿no? Por la capacidad de replicarse de manera exponencial. Pero también algo tan importantísimo que tienen, pues, ¿quiénes? Las bacterias, es que ellas son por excelencia desintegradores. ¿Sí? Son desintegradores o descomponedores. Es lo mismo. Pero no solamente a estas las hemos utilizado precisamente, o mejor dicho, no solamente esta es la importancia, sino que también se ha detectado que las bacterias pueden ocasionar enfermedades, es decir, bacterias patógenas. Patogenicidad, patógenas, es decir, que generan enfermedades, causan enfermedades. Y aquí recordamos muchas de ellas que, bueno, al menos aquí en el Perú, hemos padecido. Y está el Vibrio cholerae, ¿no? El Vibrio cholerae. Vibrio cholerae o cholerae. Ella entonces, ¿qué ocasiona? El cólera. También tenemos aquí al Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Obviamente esto ocasiona la tuberculosis conocida como TBC. Luego tienes a la Salmonella typhi. Salmonella typhi. Y la Salmonella typhi, ¿qué genera? La tifoidea. Ahí está. La Yersinia pestis. Yersinia pestis. Y aquí está la peste bubónica. La peste bubónica. ¿Ok? La Neisseria gonorrheae. Neisseria gonorrheae. Aquí encontramos a quién? A la enfermedad de la gonorrea. Listo. Al treponema pallidum, que lo hemos mencionado hace un ratito, la sífilis, treponema pallidum. ¿Ok? Aquí vemos entonces qué enfermedad, la sífilis. La Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Y esta es la tos convulsiva o tos ferina.
También está el Mycobacterium leprae, ¿no? Mycobacterium leprae, que es la lepra. Estoy escribiendo en cursiva para no subrayarlo y porque tiene una razón, ¿ya? Tiene una razón porque estamos escribiendo como un tipo de nombre científico, que luego lo voy a explicar cuando hablemos de taxonomía. Mycobacterium leprae, entonces aquí la lepra. Vamos a explicar, sí, muchas de ellas, de estas enfermedades, en la semana 16. En la semana 16 vamos a ver eso, enfermedades. Por último, tenemos a la bioremediación. A ver, vamos a ver un ratito lo que están mencionando. ¿Cómo vamos? Ahí está. Vamos a ver. Bueno, listo. Ya, están ahí. Perfecto. Sigamos entonces, sigamos. Tenemos entonces a la bioremediación, que es un tema que se les ha integrado ahora. Antes culminábamos hasta donde les he mencionado hace un momento, hasta bacterias patógenas, pero ahora hay que mencionar acerca de la bioremediación. Y es que cuando hablamos de la bioremediación, nos estamos refiriendo a un tipo de tecnología, donde nosotros estamos utilizando, el hombre utiliza precisamente a los seres vivos, ya que los seres vivos tienen un potencial metabólico. ¿Sí? ¿Qué seres vivos utiliza en este caso la bioremediación? Utiliza precisamente, si estamos en el tema de bacterias, pues utiliza bacterias, utiliza a los hongos, utiliza también a quienes, a las plantas. Vamos a poner entonces con un colorcito, otro, no se nota. Vamos a ver acá, y vamos a escribir con rojito. Entonces, esta de acá es un tipo de tecnología, que es utilizada para limpiar precisamente ecosistemas, suelos, agua, que han sido contaminados, ¿sí? Aire, que están siendo contaminados, ¿no? Por eso el ejemplo aquí de una de esas personas que están utilizando de repente algunas herramientas, pero sabemos que no es sencillo nada más que levantar, es necesario la utilización de estos seres vivos, ya que muchas veces no sabemos hasta qué altura penetra precisamente ese contaminante, ¿no? Como por ejemplo el petróleo. Hay muchas bacterias que hemos visto que utilizan compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, es decir, compuestos químicos para obtener su energía. Por eso, precisamente se explica primero ello. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la nutrición de estas bacterias? Entonces habíamos hablado que ellas pueden adquirir, en este caso, su fuente de energía a través de compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Y un ejemplo de ello, ¿quién es? Es el petróleo, pues, el petróleo. Entonces, si sabemos que ellas se nutren de eso, aprovechémosla. Y ahí está, pues, la tecnología mediante la bioremediación. ¿Qué utiliza el potencial metabólico? Precisamente cuando hablamos de nutrición, estamos hablando parte del metabolismo. Entonces decimos, aquí utilizamos bacterias, utilizamos hongos, utilizamos plantas, ¿no? Algas también. Ahí está. Principalmente estamos utilizando estos tipos de seres vivos. ¿Ok? Me puse los hongos, voy a poner acá las alguitas. Bueno, que en realidad pues siguen siendo plantas, solamente que son pues acuáticas en este caso, ¿no? Entonces, a partir de ellas podemos generar degradación enzimática, remediación microbiana y la llamada fitorremediación. Cuando nosotros hablamos acerca de la degradación enzimática, nos vamos a referir que acá empleamos las enzimas que estas presentan. Entonces ponemos acá, aquí, emplea enzimas que degradan sustancias nocivas, que degradan sustancias nocivas. Es decir, las vuelven
en este caso, menos nocivas. Eso es lo que está diciendo. Las van a degradar. Que van a ser menos dañinas. En cambio, bueno, estas enzimas, ¿de dónde provienen? De la misma, por ejemplo, puede ser de la misma bacteria, del mismo hongo, por ejemplo, o enzimas en este caso que pueden estar, sobre todo de estos microorganismos, sobre todo de los hongos y de las bacterias se utilizan pues las enzimas, ¿no? Y pues, en este caso ayudan a degradar, a hacer menos nocivas estas sustancias. La remediación, en cambio, cuando es microbiana, utilizan específicamente de manera directa a estos seres vivos, de manera directa. O sea, lo que hago es inocular este ambiente que está contaminado, por ejemplo, con petróleo, pues a ellas, pues, ¿qué hago? Procedo a vertirlas aquí, de frente, de forma directa. Entonces aquí uso de microorganismos, ¿no? Directamente. ¿Sí? Al foco contaminante. Listo. En cambio, la fitorremediación, bueno, acá hacen uso de ¿quién? Hacen uso de las plantas. Uso de plantas. Uso de plantas, de algas, para limpiar ambientes contaminados. Por ejemplo, con metales. Se ha visto que hay muchas plantas que les encanta o absorben, tienen la facilidad de absorber metales, ¿no? Sobre todo eso se utiliza pues en las mineras, la llamada fitorremediación, para absorber los metales. Entre todas ellas, la que es más ventajosa, la que es rápida, la que tiene bajo costo, es la fitorremediación. ¿Ok? Vamos entonces a colocarte las preguntas que ustedes ya manejan. Tienen ustedes su boletín. Voy a proyectar en todo caso el boletín. Y por último, la encuesta que estamos todos acostumbrados ya desde la primera semana a tener que responder. ¿Para qué? Para ir mejorando, ¿sí? En cuanto a su aprendizaje. Recuerda que esta es una clase en la cual no se puede dar todo y ustedes ya deben de venir repasando, ¿no? Yo les había comentado, hay que venir repasando, hay que venir en este caso con conocimientos previos. Les dije también que revisen sus libros, adquiéranlos, siempre hay quienes nos pueden ayudar con respecto a esos libros. Yo me imagino que les van a comentar precisamente cuándo pueden adquirir esos libros, ¿no? Porque hay algunos que quizás todavía no lo tienen. A ver, permiten, vamos a dejar de... a ver, están desesperándose. A ver. Ah, las fijas, ya las fijas, claro. Ya estarás respondiendo, me imagino. Mientras voy poniendo las diapositivas, la separata, ya ustedes vayan respondiendo para que sea más rápido, más sencillo. No nos demoremos. Y si no lo has hecho, estás con pereza, que lo dudo que estás con pereza de haber estado resolviendo, porque ustedes si tienen el boletín desde antes, tienen que aprovechar en resolverlo. A la pre se va así, con el boletín resuelto, ¿sí? Con el boletín resuelto. ¿Para qué? Para que, bueno, luego constates con las alternativas que te van a dictar y darte cuenta si en realidad te equivocaste, porque si no, ¿cómo vas a saber si te equivocaste, si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien? Siempre y cuando te vas a dar cuenta si es que tú lo desarrollas. En habla también estaba en la pre y yo recuerdo que todo lo que hacía era que iba para ir a marcar, ¿verdad? Marcábamos. Vamos a ver. Bien. Voy a poner las alternativas. Primero les voy a poner la encuesta y les dicto las alternativas, ¿sí? Para no demorarnos, ¿ya? Un ratito. Y les voy dictando. ¿Ya? Ahí les estoy poniendo la encuesta, ¿sí? Por favor.
Creo que ya la tienen, parece, las denominaciones. ¿Ya? Listo. Ahora sí les voy a dictar en todo caso, les voy a dictar las claves, ¿ya? A ver, atentos entonces con las claves del día de hoy. Vamos a ver acá. Miren aquí, semana número 2. Ponemos ahí, semana número 2. Voy a proyectarlo, ¿sí? Voy a proyectarlo. Acá está. Vamos a ver. Ah, acá está. Compartir. Listo. Bien. Entonces estamos ya en la semana 2. Mira, eso es lo que te decía, el esquema de la estructura del virus, causante del SIDA. Esto, por favor, necesito que tomes en cuenta porque han preguntado sobre esto. ¿Ya? Ahí están los diferentes tipos de enfermedades, qué forma tienen. Ahí está, helicoidales, si son icosaédricas. Acá tienes también ejemplos de replicación bacteriana. Esto es lo que hemos estado explicando, ¿no? Acá también tenemos otras formas, ¿no? En las cuales una célula bacteriana pues se rompe. Tienes ahí mucha información también que te puede ayudar si careces de el libro, ¿ya? Bien, vamos entonces con la pregunta número 1. Número 1, clave A, perdón. Clave A. Número 2, ¿qué nos da el número 2? Número 2, vamos. Número 2, tenemos entonces la alternativa casa. Alternativa casa. ¿Ok? Luego tenemos número 3, bueno, son solamente las partes en este caso del bacteriófago. Clave avión, Ahí está, clave avión. Acá nos están hablando, bueno, la número 4, en este caso estamos con la alternativa dado, ¿ok? Dado. Estamos hablando aquí acerca de del ciclo lítico. La tienen ustedes como imagen en el boletín, ahí lo van a corroborar. En la número 5, clave dado, ahí está, clave dado. ¿Qué más? Número 6, beso. Número 6, beso. Número 7, casa. Número 7, casa. Número 8, beso. Número 8, beso. Ahí está. Beso. 9, dado. 9, dado. 10, estamos ante la alternativa A. 11, tenemos aquí beso. La 12, bueno, esas son las características que hemos visto de los 8 grupos de bacterias, eubacterias, alternativa A. Y la 13, letra B, beso. 14, tenemos casa. Y la 15, alternativa avión. ¿Ok? Bien, chicos, ya saben que sus preguntas las pueden realizar a través del multichat. ¿Ok? Para que, si en caso tienen alguna duda, ahí les están, ya para aquellos que saben ya utilizar ese servicio, está siendo muy, muy productivo en realidad, porque las profesoras están atendiendo, enviando fotografías, resolviendo sus dudas. Ya no duden en hacerlo. Recuerda que no se puede explicar toda la clase en sí, todos los temas en sí. Ya hay algunas cosas que de repente nos falta mencionar, pero vamos a tratar pues de decir al menos las partes que han venido en admisión. Listo, chicos, entonces nos vemos hasta la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Ya saben ustedes, hidrátense, por favor, ¿sí? Hidrátense.